Hola, ¿qué tal compañeras, compañeros? Un gusto saludarles una vez más, esperando se encuentren muy bien. Vamos a iniciar con una nueva sesión de esta asignatura. En la sesión anterior habíamos nosotros platicado sobre estas tendencias que se desarrollan previo al movimiento moderno, recordando que lo que estamos haciendo es una revisión histórica del espacio para comprender cómo este fue teniendo algunas modificaciones y también ver algunos referentes teóricos para poder analizar estos espacios. Eh, bueno, pues vamos a iniciar. No hablaré mucho de esta imagen porque más adelante platicaremos de la misma, pero pues vamos a iniciar en el punto en donde nos quedamos la sesión anterior, que fue en las vanguardias. Recordando que estas vanguardias son alternativas artísticas que se dan ante la disciplina y la ortodoxia de la tendencia academicista en el arte, buscando otras técnicas, explorando otras soluciones, otras propuestas, y surgen varias tendencias en diferentes periodos con diferente duración, de las cuales tres serán interesantes al hablar de ellas porque tienen una repercusión en la arquitectura, que es el expresionismo, el constructivismo y finalmente el neoplasticismo. Vamos a iniciar con eso para entrar ya de lleno con el tema de la Bauhaus. Bien, el expresionismo como tendencia arquitectónica la vamos a encontrar de 1910 a 1925, recordando que dentro de este periodo se encuentra la Primera Guerra Mundial. Y como nosotros ya sabemos, Alemania fue pues perdedora de esta Primera Guerra Mundial. Y esto va a generar ciertas reacciones en el devenir, en el desarrollo artístico y arquitectónico del país. Vamos a entender que además estas tendencias, estas vanguardias, recordemos que no son lineales. No significa que termina uno y empieza otro exactamente en el mismo año. Al contrario, estas tendencias van a convivir, van a, en algunos casos, hasta interactuar entre sí, pero son contemporáneas. El movimiento moderno, tal cual, la fundación de la Bauhaus, es de 1919. Podemos ver que por lo tanto el llamado expresionismo pues está justamente desde el inicio de la Bauhaus. Y así otras tendencias que vamos a encontrar que se están desarrollando a la par entre sí. ¿Ok? Este expresionismo, entre sus características principales tenemos que buscará expresar emociones a partir de la forma. Se va a subordinar a lo que se le llama un realismo expresionista, que es que tiene que ver mucho con el carácter pictórico. Nos señala la funcionalidad a priori, o sea que el aspecto funcional debe de ser el elemento más importante en la concepción arquitectónica. Se buscan construcciones económicas, el empleo de materiales como el ladrillo, el acero, el vidrio, una rápida construcción aprovechando la estandarización industrial, una importancia creativa del artesano. Significa que bienvenido también estas habilidades artesanales en la construcción, el empleo de formas eclécticas más no clásicas. Eso quiere decir que todos estos esquemas que nos evoquen quizás a esquemas clásicos, griegos, romanos, renacentistas, evidentemente neoclásicos, no será algo en lo cual el expresionismo busque. Buscará ciertos elementos que hoy en día podríamos decir retro de ese entonces, pero no será tampoco una cuestión específica. ¿Por qué? Debido a la economía, lo que querían es construir rápido, que fuera funcional, y no me interesa tanto los adornos. Eso es algo importante. Y el uso ocasional de formas, valga la redundancia, biomórficas, porque se refiere a una forma de algún aspecto biológico, de algún elemento biológico, que ahorita platicaremos como de qué. Vamos a encontrar nosotros varios arquitectos expresionistas.
Por ejemplo, tenemos a Rudolf Steiner con esta construcción masiva, agreste. El pabellón Glass House en Colonia de Bruno Taut. Bruno Taut también va a ser uno de los arquitectos que se convertirá en pionero de la arquitectura moderna, junto con su hermano Max. Vamos a tener también esta propuesta de Bruno Taut, el Kasseglock, no sé si se pronuncia así en alemán, o la fábrica de ácido sulfúrico de Hans Poelsing. Vean cómo hay ciertas singularidades, específicamente de estas dos, que se ven muy masivas, se ven demasiado monumentales, volumétricas, mientras que estas dos obras de Bruno Taut se ve como busca alternativas espaciales a partir de estos envolventes geométricos que tienden a lo esférico. Otra de las obras, por ejemplo, es la Torre Einstein en Potsdam de Erich Mendelsohn de 1922, en donde encontramos en este corte una torre de observación astronómica, y pues es eso, un observatorio astronómico, y vean cómo retoma ciertos elementos. Vamos a tener mucho cuidado con el manejo del término orgánico, ya veremos a qué se refiere eso de orgánico, pero sí hay una experimentación formal que busca expresar algo mediante esta configuración. Otra de las obras más destacadas dentro de este expresionismo es el Schillerhaus en Hamburgo de Fritz Höger de 1924, en donde vemos una solución muy interesante en un predio demasiado complicado, en donde a partir de puros ladrillos puedes generar estos elementos curvos y generar estos esquemas en ángulo, aprovechando en el interior 3 patios con sus núcleos de escaleras, y vean al interior cómo hay una planta libre porque hay columnas. Por lo tanto, se puede ajustar la espacialidad de este edificio. Y además el efecto tan interesante que se genera con el juego de texturas en la perspectiva, y la sucesión que se va generando también como remate de los balcones, te genera una obra realmente interesante dentro de este expresionismo. Ya no podemos hablar que nos recuerde al academicismo francés, o que nos recuerde a estos esquemas tan del siglo XIX. Al contrario, se busca ya una búsqueda de otras alternativas. Sin lugar a dudas, uno de los principales autores del expresionismo alemán, quien también será partícipe de esta arquitectura moderna, será el arquitecto Peter Behrens. Este arquitecto, pues nada más y nada menos que será el maestro de Mies van der Rohe, de Le Corbusier, de Walter Gropius, esos arquitectos que van a ser icónicos durante el movimiento moderno. Pues este es su profesor. Trabajaron en su taller y bueno, pues aprendieron varias cosas de él. Este señor, es importante señalar que él comienza a hablar de ambientes con efectos sensuales. Lo sensual se refiere a los estímulos sensoriales. De ahí la idea de lo sensual. Que puedas tener estímulos en los diferentes receptores sensoriales. Por lo tanto, nos habla ya de generar atmósfera, de generar algún tipo de ambiente al interior de los edificios. También nos habla del diseño total. De hecho, a él se le conoce como el padre del diseño industrial, porque decía que este diseñador, este arquitecto, tenía también que encargarse de artefactos como el mobiliario, como ciertos equipos y elementos que son parte de la espacialidad. ¿Se acuerdan? Lo espacial. Va a emplear nuevas técnicas estructurales y constructivas como herencia de lo que habíamos visto la sesión anterior. La primacía de la función. Aquí lo importante es que funcione. La forma será consecuencia de la función. Una ausencia total de adornos, siguiendo las ideas de Adolf Loos, y una intención social. Estas obras deben de atender las necesidades de un sector
amplio de la sociedad. Y la obra quizás, pues no quizás, la obra sin lugar a dudas más representativa de este arquitecto es esta fábrica. Es una fábrica de turbinas en Berlín. Y nosotros vemos al interior esta espacialidad amplia, muy clara, hablando de una luz difusa, porque debido a que se tenían que hacer trabajos manuales, trabajos de ensambles, trabajos que requerían una adecuada visualización de los procesos, lo que propuso este arquitecto fue generar iluminación lateral con estos ventanales. Ahí por lo tanto estamos viendo que esos muros no cargan, son fachadas cortina. Y en la parte superior, lo que sería la cubierta, hay una cierta translucidez que permite la entrada de luz. Podemos ver que el sistema estructural es a partir de esta estructura de acero, en el cual está funcionando a partir de arcos marcos estructurales, perdón, y están rigidizados en la parte lateral para evitar que estos caigan como fichas de dominó, y lo demás no carga, por lo tanto se pueden poner estos ventanales tan enormes. Tenemos una planta totalmente libre, nada de columnas, y algo muy interesante es, vean esto, aquí hay un elemento, un equipo que es una grúa, la cual permite cargar componentes de un lado a otro de forma muy clara. Podemos ver también en en este corte, esto que les comentaba son las grúas que hay a los lados y ciertos elementos metálicos para soportar las estructuras. Vean, la planta es totalmente libre y por fuera, no por ser una fábrica significa que sea visualmente desagradable. Al contrario, es una obra muy interesante. Vean la expresión formal exterior, como de pronto hay un juego muy interesante entre las columnas y los ventanales, y además en toda esta parte de la fachada pues se genera otro enorme ventanal, que es este que estamos viendo, en donde además viene a complementar la luz cenital y lateral mediante este ventanal. Podemos ver una repercusión en una fábrica de 1914, antes de que existiera la Bauhaus, hecha por Walter Gropius, que será el fundador de la Bauhaus, y Adolf Meyer, quienes, pues al tener esta influencia de Peter Behrens, pues aquí tenemos una fábrica, la verdad, muy interesante en lo formal, en lo funcional también, ya que tenemos este edificio que estamos viendo aquí. Pues justamente será la idea de tener una planta libre con fachadas cortina, y vean hasta el material. De pronto a mí en lo personal me recuerdan un poco a los talleres de la Facultad de Arquitectura, o me recuerdan un poco a la arquitectura que podemos ver en la Facultad de Derecho, por ejemplo. Entonces pues es parte de esta arquitectura que estamos comenzando a ubicar, a entender como consecuencia del expresionismo alemán. Otra de las tendencias será el constructivismo ruso, en donde vamos a poder ver que hay una fuerte influencia ya del comunismo, porque este es de 1917 a 1930, que tiene que ver con la pues consecuencia de la Revolución Rusa, el establecimiento del comunismo de Vladimir Lenin, de los soviets bolcheviques, todo esto que pasó allá en Rusia y la conformación de la URSS. Vamos a tener que en 1914 Vladimir Tatlin, que es el señor que aparece en esa fotografía, va a fundar un laboratorio de volumen, así le va a llamar, en el cual tenía la misión de que el artista construyera el arte. ¿Ok? El constructivismo lo que busca es un dinamismo a partir del espacio y el tiempo, conceptos que ya habíamos por ahí platicado y que seguiremos señalando: el espacio, este vacío, y la cuarta dimensión, con un gran énfasis en lo industrial,
ya que debido a la tradición zarista imperialista que tuvo este país, que no estaba industrializado, justamente comienza este proceso de industrialización y la arquitectura busca ser un reflejo, uno, de la nueva clase social que es el obrero, y dos, de los beneficios de la industrialización. Se va a rechazar la estilización decorativa, pero no por eso significa que no los mismos remaches o mismos componentes constructivos puedan ser parte de la composición arquitectónica. Por lo tanto, el constructivismo lo que busca es enfatizar lo funcional y enfatizar lo técnico en la arquitectura. Y vamos a tener quizás uno de los principales representantes, que será este señor de nombre Moisés Yakovlevich Ginzburg. Ahí está el apellido, Ginzburg. Que en 1924 publicará un libro llamado Estilo y Época, en donde señalaba tres cosas. Uno, la importancia de la arquitectura y el entorno. Ustedes dirán al día de hoy, pues es obvio. En ese entonces no era tan obvio. Que el entorno debe tener una relación específica con la arquitectura. Dos, que la arquitectura tienda al cambio social. No puede verse inerte ante los movimientos obreros, los movimientos sociales. Al contrario, la arquitectura debe dejar ser clasista y acercarse más al pueblo. Y tres, la necesidad de un método organizado para el proyecto siguiendo una lógica sobre la intuición. Esta idea artística bohemia de que de pronto llega la inspiración y tú comienzas a dibujar y a proyectar, eso es algo muy romántico, lejos de una metodología de diseño, de un proceso de diseño, y de pronto él comienza a hablar de que se requiere una sistematización en el proceso de proyección. Punto. En 1925 va a fundar una sociedad de arquitectos contemporáneos, conocido como la OSA, y es importante señalar que en la URSS van a existir como diferentes escuelas, no como edificios, sino como agrupamiento de arquitectas y arquitectos, que tendrán ciertas diferencias. Existían los OSA, que son los arquitectos constructivistas, existirán los arquitectos racionalistas y los arquitectos clasistas, porque hablan todavía esta arquitectura academicista. Al final, bueno, será otras las consecuencias y veremos una arquitectura muy específica ya en el gobierno de Stalin, etc. Pero eso es otra historia. Aquí podemos ver que este señor nos está diciendo que es importante hacer frente a la planificación de las nuevas ciudades. Es preciso llamar la atención de la opinión pública sobre estos temas, relacionando estrechamente nuestro trabajo con el de los compañeros que definen nuestras relaciones entre hombres y las formas de producción. Aquí sin lugar a duda está hablando sobre la importancia de atender estas problemáticas sociales. ¿Y cuál va a ser la respuesta que él va a dar a estas dinámicas sociales? Este tipo de edificios, que no nos parece tan distintos a cosas que podemos ver quizás en la Narvarte, ¿no? En Lanzures, no sé. Son estas torres de departamentos. Ya estamos hablando que ya habían pasado 3, 4, casi 40, 50 años de la escuela de Chicago. Ya la escuela de Chicago ya ni existía. Esta idea de comenzar a generar edificios en alto para atender a la clase proletariada, a los sectores más vulnerables o menos favorecidos socialmente, pues va a constituir uno de los elementos de común denominador de esta arquitectura, ¿sale? Aquí hay otros ejemplos de otros arquitectos. Ilya Golosov con la Casa de los Soviet, la casa colectiva de Ilya Golosov otra vez, la casa comunal, este enorme bloque muy limpio, muy interesante, en Moscú, por Iván Nikolayev, el club de trabajadores de Rusakov en Moscú, muy masivo, ¿no? Algo que más adelante se le va a llamar brutalismo, algo de lo cual la arquitectura soviética será característica, el brutalismo, pero eso lo platicaremos después, de Konstantin Melkinov. Son ejemplos, hay muchos arquitectos, pero bueno, hablar de Moisés Ginzburg era importante. Y finalmente pasamos al neoplasticismo.
El neoplasticismo será esta tendencia que viene del abstraccionismo, en donde Piet Mondrian, recordarán a este pintor que genera proporciones con colores como los que estamos viendo ahí, de ahí nace esta idea del neoplasticismo. Significa una nueva plástica. Y la plástica, recordemos que es el manejo y la aplicación de la pintura, la escultura y la arquitectura en una propuesta específica. Entonces esta propuesta busca una nueva alternativa plástica. ¿Okay? Hay una revista en 1917 llamada De Stijl en Holanda, es un movimiento de los Países Bajos, en donde comienza a hablar sobre estas alternativas del diseño total, en donde tanto los muebles, la pintura, la arquitectura pueden ser parte de un todo. Y aquí vamos a encontrar al principal teórico de este movimiento, que es Theo van Doesburg, el cual va a proponer 17 puntos de la arquitectura neoplasticista en 1925. ¿Ok? Vean de pronto cómo son tendencias que van en paralelo. No puse las 17, solo puse 10. Entre ellas, función a priori, la función es importante. 2, la forma es a posteriori. Debe ser obras económicas. Deben de ser plantas abiertas. Eso quiere decir que no tengan muros que estorben. Se pueden subdividir los espacios con muebles. La importancia del entendimiento y el análisis de la cuarta dimensión, o sea, el tiempo, el desplazamiento, los recorridos. Que la arquitectura sea anticúbica y en suspensión. Eso quiere decir, y si nosotros vemos este esquema de Theo van Doesburg, no es un cubo. Es un juego, es una exploración formal a partir del cubo o de los prismas para generar estos elementos. Y de pronto puedes generar volados. Puedes generar algún elemento que esté volando o que parezca que esté flotando, y eso es lo que se conoce como en suspensión. Una arquitectura no simétrica, no buscar elementos totalmente simétricos, jugar con la simetría, evitar la monotonía, emplear color en armonía y una síntesis plástica, o sea, bienvenida a todas las artes. ¿Cuál es la obra más característica del neoplasticismo? Esta obra hecha por Truls Scholder y un ebanista que finalmente se llevaría más el título como del autor de esta obra, pero fue una obra en conjunto con Gerrit Thomas Rietveld. Esta casa, la House Scholder, es muy interesante porque por fuera vemos cómo hay una aplicación muy interesante del color. Vemos colores básicos como el amarillo, el rojo, negro, gris, blanco. Y el juego de planos, volúmenes, de tal forma que no hay una simetría clara ni hay una monotonía. Y por dentro vemos ya un manejo más claro de los colores. Vemos que no hay muros tal cual que estén subdividiendo los espacios, pero sí hay elementos como estos que son puertas corredizas, o que de pronto los mismos muebles pueden delimitar los espacios y generar una mayor privacidad o abrir la planta arquitectónica. Muy interesante cómo de pronto este ducto, que es este ducto que se encuentra aquí, conecta toda la parte de la estancia y las recámaras que se encuentran en la parte superior con la cocina que se encuentra en la parte inferior. Entonces se convierte un ducto para pasar alimentos y para generar un núcleo de escaleras. Una propuesta bastante interesante. Hasta que de pronto llegamos al movimiento moderno. El movimiento moderno como tal se le ubica entre 1919 hasta 1971-72. No recuerdo bien la fecha, luego lo podemos platicar bien. Hay un hito específico que da el fin al movimiento moderno. Ahorita lo importante es entender que la etapa de desarrollo y consolidación se va a ubicar entre la década de los 20 y finales de los 40, principios de los 50 del siglo XX. Teniendo a estos 4 arquitectos como los representantes de este movimiento, no son los únicos, que está Walter Gropius, Mies van der Rohe, Le Corbusier y Frank Lloyd Wright.
¿ok? Vamos a tener que este movimiento del movimiento moderno se basará en dos conceptos que no son nuevos. De hecho, el racionalismo es un concepto que surge en el siglo XVIII con el neoclasicismo y busca la idea de hacer una relación lógica de espacios y que estos espacios atiendan un uso específico. Mientras que el funcionalismo podemos relacionarlo específicamente con la escuela de Chicago, que habla sobre que las plantas deben de ser libres y funcionales. Estas dos, dependiendo en qué parte de Europa nos encontremos, habrá quien diga que, por ejemplo, los alemanes son funcionales y los franceses son racionales o racionalistas. Es muy relativo, dependiendo el teórico, dependiendo el enfoque, pero es importante entender que estos dos conceptos, relación de espacios, uso, calidad, ser, uso, y el aspecto funcional de las plantas libres, etcétera, serán la base del movimiento moderno. Para que de aquí tengamos dos hechos: uno, la escuela del Bauhaus, y el estilo internacional que veremos la siguiente clase. ¿Ok? Vamos a iniciar. Este señor, Joseph Montaner, nos dice, que es un crítico de arquitectura, nos dice que en este movimiento el espacio sufre una gran transformación. Al alejarse de los cánones tradicionales establecidos, como esta es la Colonia Juárez de la Ciudad de México, que tiene una tendencia ecléctica, academicista, afrancesada. Y la arquitectura moderna, como esta que es la Villa Savoy, de Le Corbusier, en Francia, vemos cómo son dos propuestas diferentes. En la propuesta del movimiento moderno, vemos cómo se aleja de los cánones tradicionales, genera nuevos estándares espaciales, al conformar espacios libres, fluidos, abiertos, transparentes, continuos, abstractos, eso quiere decir que muy sintéticos, conceptuales e indiferenciados. ¿Ok? Que de pronto todos parecen iguales los espacios. Por eso es que Joseph Montaner al espacio del movimiento moderno le llama el antiespacio, porque es diferente a los espacios con los cuales comúnmente estaba asociada la arquitectura tradicional. Siguiendo este esquema, la Bauhaus, esta escuela que en 1919 se funda en Weimar y que después se trasladaría a esta sede, este famoso edificio que no es Weimar, sino es Dessau. Esta sería la escuela más fotografiada y que quizás todos ubicamos, la Bauhaus. La Bauhaus va a tener 3 periodos específicos y va a tener características también muy específicas. Voy a leer estas características y se van a dar cuenta que tiene que ver mucho con todo lo que habíamos visto, tanto las vanguardias que están en ese momento, como las tendencias que que ya habían desaparecido o que estaban muriendo, todavía consecuencia del siglo XIX. Rechazo total al academicismo y la ausencia de adornos. Una intención social. Empleo del acero, del vidrio y del concreto y el uso de fachadas cortina. Búsqueda de plantas libres. Modulación y estandarización de los materiales y espacios. Formas geométricas simples, juego de volúmenes. Ahí está el neoplasticismo. Búsqueda de un diseño total, urbanismo, arquitectura y artefactos, igual a bases del diseño industrial y del diseño gráfico. Ahí vemos las ideas de Peter Behrens. Vemos las ideas, vemos alguna influencia del constructivismo, vemos influencia del expresionismo, vemos influencia todavía de esta idea de la segunda revolución industrial, ideas del modernismo, ideas de la escuela de Chicago. Si se fijan, todo esto lo va sumando. La Bauhaus va a tener 3 periodos. Uno por Walter Gropius, su director y fundador, con 2 sedes en Weimar y en Dessau, en donde se buscará una disciplina pegada a lo artístico. El segundo director es Hans Meyer, que de hecho es Hans Mayer, pero bueno, Hans Meyer para los cuates, que tendrá 2 sedes, una en Dessau y otra en Berlín, y buscará lo social y lo técnico. Y finalmente Mies van der Rohe, con sede en Berlín,
¿Qué buscará lo abstracto en la arquitectura? La simplicidad formal y espacial. En breve continuamos con esta sesión. Gracias.